Aquí estamos, iniciamos con esta poderosa palabra titulado Si se humillare mi pueblo. Vamos a ir a la palabra del Señor y como es un texto muy conocido, nosotros como creyentes sin duda podemos contar con amistades también a los cuales queremos que no haga pasar este tiempo, sino al contrario, que no deslice su pantalla, sino que se esfuerce a quedarse a recibir lo que sin duda Dios tiene para cada uno de nosotros, porque en Dios no hay casualidades. Segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7 y su versículo 14, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Así que en este momento que estamos nosotros atravesando, un momento donde nosotros queremos alentarlo, animarlo a que usted en ningún momento dude que el poder, la fidelidad y la misericordia de Dios sin duda está atento, está a favor de su iglesia, está a favor de los que creemos en Él. Y por eso mismo hoy queremos traerle este mensaje alentador, pero no solamente para alentar, para consolar, sino también para que nosotros reflexionemos, que nos concienticemos como verdaderos creyentes y poder reflexionar acerca del tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia, un tiempo donde el mundo entero está siendo muy afectado por todo lo que está sucediendo, los decesos que siguen en aumento, pero nosotros vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confiando en un Dios todopoderoso que nos sigue llamando, que nos sigue invitando, que nos sigue garantizando la promesa de responder sobre el tiempo que estamos nosotros atravesando. Estamos conscientes de que recientemente, sobre todo aquí en California, se han vuelto a tomar medidas drásticas, pero porque sí son drásticas para la mayoría de nosotros, algunos no estamos de acuerdo, pero qué bueno, porque Dios nos ayuda y nos da la sabiduría para poder someternos a nuestras autoridades terrenales. Y como lo decía, son medidas drásticas, pero son medidas muy necesarias. Así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir esperando, vamos a seguir confiando en Dios, pero sobre todo siguiendo la instrucción de su palabra, que nos dice qué debemos hacer en estos tiempos de pandemia, tiempos de crisis, de dificultad. Dios, por medio de su palabra, nos hace ver también de que las pandemias, o sí, llamémosle pandemias, han estado desde siglos anteriores en toda la historia hablemos de la historia de la iglesia después de Cristo Jesús. Las pandemias han estado en esta tierra, no son nuevas y han afectado de la misma manera a números grandes de personas a los cuales han afectado de manera sobrenatural. Las plagas, las epidemias, las enfermedades han azotado de una manera muy fuerte al ser humano. Y vemos que, como lo decía, por siglos no han respetado, esto debemos de tomarlo muy en cuenta, que no han respetado razas, no han respetado colores, tamaños, refiriéndome a las edades, si es varón, si es mujer o hombre, no ha importado el sexo, no ha importado la posición económica, no ha importado el estatus legal, ricos y pobres, a todos de la misma manera, en cualquier clasificación que podemos aplicar a este ejemplo, hemos sido todos afectados y las pandemias nunca
el ser humano ha sido inmune a ellos. Y eso lo vamos a estar viendo bíblicamente desde el Antiguo Testamento. Encontramos que antes de Cristo, hablando del Antiguo Testamento, lo que eran las pandemias era conocido como pestilencias. Ahora es cuando lo conocemos como pandemias, y muchos de estas pandemias fueron traídos por Dios. Sí, así como lo estamos escuchando, han sido traídos por Dios y han sido traídos hacia el pueblo de Dios. Y vemos que, como les decía, el pueblo nunca fue inmune. No tuvo una opción de decir el pueblo, bueno, como yo creo en Dios, a mí no me va a afectar. Y note mi expresión de que por supuesto que Dios nos guardará de todo mal. Dice su palabra que ni plaga tocará nuestra morada. Pero cuando vemos en un contexto bíblico en el Antiguo Testamento, estamos viendo que ciertamente estas calamidades, estas pestilencias, pandemias como hoy en día el COVID-19, afectaron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Algo muy importante, queremos dar testimonio porque en medio de todo hemos podido ver la mano de Dios que se ha estado glorificando en familias que muy de cerca hemos podido tener la experiencia de que Dios les ha dado la victoria. Dios ha levantado bandera en medio de esta dificultad, que son procesos muy difíciles. Los hermanos reconocen, las familias reconocen que solamente ha sido con la ayuda, con el poder de Dios que se ha podido salir adelante. Así que hoy queremos recordarle que mantengamos esa confianza en el Dios que todo lo puede, el cual su palabra dice en el libro de Lucas 1:37 que no hay nada imposible para Dios, nada imposible para Él. Y algo muy importante que debemos nosotros tomar muy en cuenta en medio de estas pestilencias relatadas en la palabra del Señor, de estas pandemias, se debe de tomar en cuenta ese papel importante, ese papel que juega la iglesia en medio de estas crisis. Y se trata, mis amados amigos, hermanos que nos puedan estar viendo yo no sé, en otros países, el cual apreciamos su tiempo, su sintonía en esta programación, y podemos nosotros ver que la iglesia jugó un papel importante en medio de estas crisis. Y eso es lo que hoy en día debe de considerar la iglesia, el papel que debe de tomar, la actitud que debe de tomar en medio de esta pandemia para poder emergir, para poder salir adelante. Es la oportunidad, como el Antiguo Testamento lo relata, que la iglesia salió como punta de lanza en medio de las crisis tan difíciles, en medio de estos tiempos complicados. La iglesia definitivamente logró salir en victoria porque Dios tenía un propósito para con su iglesia, lo ha tenido desde siempre. Y vemos que vivimos ciertamente un tiempo difícil, un tiempo duro, un tiempo de dificultad, un tiempo complicado y desesperante. Humanamente, el temor que se ha apoderado de nuestra humanidad, y no es de sorprendernos como seres humanos que somos, pero seguimos viendo el poder de Dios, el propósito que Dios ha tenido para que, como lo digo, la iglesia pueda salir como punta de lanza en medio de estos tiempos de pandemia. Y cuando me refiero a que la iglesia debe de salir como punta de lanza, es porque es cuando yo me refiero a ese grupo. Por supuesto, muchas de las veces es un grupo pequeño,
que ha salido al frente, como lo están haciendo la mayoría de ministerios, los que estamos conscientes del llamado que Dios nos ha hecho para predicar las buenas nuevas de salvación, para animar, para alentar, para orar por las diferentes necesidades. Grupos como las que se unen, como los que se unen con nosotros los días lunes a través de esta plataforma en ese tiempo de intercesión para clamar, para buscar el rostro del Señor, para poder orar por un sinfín de necesidades, por los hospitales que han colapsado en estos tiempos a nivel mundial, pero también estamos conscientes de que ese grupo que sale como punta de lanza lo hace porque ha entendido, porque ha comprendido el segundo mandamiento que la palabra del Señor nos dice, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos hace, lo que nos ayuda para poder nosotros disponer en nuestro tiempo y creer que es Dios el que pone el querer como el hacer para seguir adelante y poder dar lugar a que la iglesia del Señor emerja, para que la iglesia del Señor pueda ser luz en medio de las tinieblas, pueda ser ejemplo en medio de una crisis como la que este mundo está atravesando. Y como lo hacen no solamente el grupo que se une a interceder los lunes a través de esta plataforma, sino a las diferentes iglesias a nivel mundial, en diferentes países. Ahí están esos ministerios de intercesión, clamando, orando, buscando el bendito y poderoso rostro del Señor, porque solamente en Él está la respuesta, solamente Él nos puede ayudar en medio de este tiempo. Así que podemos ver realmente lo que Dios hace por medio de ese grupo que ministra esa consolación, ese aliento hacia los demás, diciéndoles, orándoles para que su fe no falte. Vemos también en la palabra del Señor que en medio de los tiempos de calamidad, los tiempos de pestilencia, los tiempos de enfermedad en el Antiguo Testamento, siempre Dios usó a sus profetas para que entendieran de que Dios con un propósito estaba permitiendo tales situaciones, permitiendo esas pestilencias. Y muchas de las veces fue para que su pueblo pudiera volverse a Él, para que su pueblo se pudiera santificar para su Dios, se pudiera santificar para su Creador. Vemos de esta manera, si nosotros leemos el libro de Amós en su capítulo 4, el libro de Amós, vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice, el libro de Amós en su capítulo 4. Y dice lo siguiente, el libro de Amós en su capítulo 4, le decía, pero antes, para poder entender un poco el contexto de lo que estaba sucediendo en este tiempo con el pueblo de Israel, era que el pueblo se encontraba en un tiempo optimista, se encontraba en un tiempo donde se encontraba en una prosperidad financiera. El pueblo de Dios se encontraba en ese estado donde todo le iba bien, y me viene a la mente, si retrocedemos a un año atrás, como que la economía, ¿verdad?, iba hacia arriba, todo estaba bien, los empleos, las estabilidades, y de pronto llegaba lo que era la comodidad, ¿verdad?, la confianza en muchas de las veces, la confianza en el trabajo, la confianza en los bienes materiales, en los bienes económicos que pudiésemos tener. Y de esa manera estaba el pueblo de Israel en este tiempo. Pero como consecuencia de esta estabilidad y prosperidad económica, también vino lo que es el aumento de la avaricia. La palabra del Señor dice de que raíz de todos los males es el amor al dinero.
Estamos viendo en un contexto antes de leer el capítulo 4 del libro de Amós, donde estamos viendo el estado en que se encontraba este pueblo para que el profeta hablase de la manera como habló. Vemos que este crecimiento de la avaricia produjo una hipocresía religiosa. Pareciera de que el pueblo de pronto está buscando a Dios solamente por apariencia, pero como dice el profeta, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Era un sentido falso de seguridad lo que ellos tenían. Así es como se encontraba el pueblo de Dios en este tiempo bíblico. El pueblo estaba creyendo en Dios, pero viviendo de espaldas hacia Dios. El pueblo le había dado la espalda a Dios y eso era lo que estaba sucediendo. Entonces, si vemos bíblicamente cómo la palabra de Dios nos dice, el libro de Amós, capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. ¿Cómo dice la palabra? Os hice. O sea, dice, yo hice. Yo permití que esto sucediera. Permití que viniera hambre, que viniera hambruna. Dice, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. Mira qué tremendo lo que estaba sucediendo, pues. Como había estabilidad económica, como todo estaba yendo bien, no era fácil de que el mismo pueblo de Dios se volviese a él, aun cuando había venido hambruna sobre la tierra. Dice que no se volvió. Y sigue diciendo el 7, también os detuve. Sigue describiendo que él detuvo la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Dice el versículo 8, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, que dice, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Mire qué tremendo que nos está describiendo lo que vino sobre la tierra. Vino hambruna, vino sequía, pero que dice la palabra del Señor, que el pueblo estaba de espaldas, diciendo yo creo en Dios. Como últimamente, ¿verdad? Todo mundo en el mundo artístico, en el mundo secular, la mayoría dice, oh, yo creo en Dios. Pero no es fácil disponer la vida al servicio del Dios al cual nosotros decimos creer en él. Y era de la misma manera que el pueblo dice que no creyó, no se volvió, dice, no os volvisteis a mí. Eso es tremendo. Esto era lo que estaba entonces empezando a suceder en el pueblo de Israel. Y ahí es donde vienen estas consecuencias, que el pueblo se había vuelto tan insensible. Cuando se pierde la insensibilidad, cuando se pierde la sensibilidad, mis amados hermanos, no puede haber reverencia hacia nuestro Dios, no puede haber temor hacia Dios. Y ese era el estado donde se encontraba el pueblo de Israel. Se habían acostumbrado a vivir de esa manera, dándole la espalda a Dios. No pasaba nada, porque claro, dependían de sus recursos, dependían de lo que ya hablamos, de su economía, tal vez de su cuenta bancaria, de sus bienes materiales, como lo decimos. Su estilo de vida, en otras palabras, era muy, muy similar al estilo de vida que pueda vivir alguien que no ha conocido a Dios, que no ha entregado su vida a Dios. Era la misma manera como este pueblo de Israel estaba viviendo su vida ante los ojos de Dios. Y como consecuencia, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que ocurrió fue que con el tiempo
ese pecado de falta de temor, de falta de reverencia, de falta de búsqueda a Dios, me dejaron a mí, dice Jeremías, fuente de agua de vida, dice, y se fueron tras dioses ajenos. Es una forma de idolatrar, ¿verdad? Cuando de pronto dependo de mi estado económico, dependo de mis fuerzas físicas. De esa manera dice que como consecuencia entonces ese pecado que había en el pueblo hizo lo que siempre hace el pecado. ¿Qué es lo que termina haciendo el pecado cuando entra en la vida del ser humano? Terminó adormeciendo su conciencia. Ya no era consciente de lo que hacía. Terminó haciendo lo que la Biblia dice, llamándole a lo bueno malo, a lo malo bueno. Todo está bien, nadie dice nada, no pasa nada, no hay necesidad, todo está bien. Tengo salud, tengo todo lo que necesito y no pasa nada. Entonces, eso fue la consecuencia del pecado, que llegó a adormecer su conciencia. Convenció su mente mediante la racionalización. Es como hablábamos en el programa anterior, hablando acerca de lo que es la superstición. Que de repente la gente cree en ritos, cree en que si hago tal ritual, pues me va a ir bien. Es suficiente solo con repetir un salmo, con hacer una oración ahí repetida y no pasa nada. Se perdonaron mis pecados y todo está tranquilo. Pero hemos venido aprendiendo que Dios nos llama a la obediencia a su palabra, para que Dios ordene nuestros pasos por medio de su palabra. Y esto era lo que no se estaba haciendo. Esto era lo que el pueblo de Israel estaba abandonando. ¿Por qué? Porque su mente había caído en un adormecimiento de conciencia y no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Terminó esclavizado de su voluntad. Así es como se encontraba el pueblo de Israel en este tiempo, donde vemos al profeta Amós hablando. Hoy nosotros nos encontramos frente a un enemigo, llamémosle microscópico, porque frente a nuestros ojos físicos no lo podemos ver. Frente a nuestros ojos físicos es imposible ver el enemigo con el cual se está enfrentando esta humanidad. Es un enemigo, un ejército grande, lo podemos decir. Por supuesto, no hay nada más grande como el Dios al cual servimos, pero en un sentido humano, un sentido literal, estamos hablando que sí es fuerte. Es un enemigo invisible ante nuestros ojos, pero es numeroso, que vemos que en un muy poco tiempo ha alcanzado a poner de cabeza al mundo entero y lo sigue manteniendo. Y seguimos viendo la situación en la cual se encuentra, que todo el mundo está sufriendo todas estas fatales consecuencias de este virus. Y entonces nos damos cuenta, amigos, hermanos que nos ven, cuánta necesidad hay de poder reconocer que Dios sigue hablando y ha hablado por medio de los tiempos y hoy aún a su iglesia, ¿verdad? Porque no vamos a descartar, a olvidarnos de una realidad de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos dentro de la iglesia. No se descarta la falta de integridad, la falta de inmoralidad, el pecado que ha ido en el pueblo de Dios, en la iglesia, lo cual Dios sin duda está llevándonos a un proceso de santificarnos, porque el tiempo de su venida está cerca, porque a los que hemos creído que Él ha prometido un cielo nuevo, una tierra nueva, y pronto llegará ese momento donde Él venga a levantar a su iglesia.
Bendito sea el nombre del Señor. Y es necesario. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Él viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Hoy en día nos está preocupando más el librarnos de un virus que está matando a millones. Pero no fácil atendemos lo más peligroso que es el pecado en el corazón, el cual puede impedir ver esas promesas de salvación y vida eterna que Cristo Jesús nos ha prometido. Y vemos lo que en muy poco tiempo ha hecho este virus. Es doloroso, es triste. Las noticias que nos siguen llegando ha alcanzado a los nuestros, cercano a nosotros. Pero es necesario seguir confiando en Dios. Todo mundo está sufriendo. Todo mundo está siendo afectado por esta situación. Pero déjame decirte que yo personalmente, de acuerdo a la palabra de Dios, también estoy convencido de que Dios está permitiendo esto. Dios permite esto para que el que no lo conoce hoy lo pueda conocer. Y para nosotros, para la iglesia, los que lo conocemos, podamos prepararnos y santificarnos, porque su venida está cerca. Que hoy su iglesia se pueda santificar, que hoy su iglesia pueda volverse a Él, que hoy su iglesia pueda humillarse delante de Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintiere y se volviere de sus malos caminos, dice la palabra del Señor, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Hoy estamos aquí para decir a los que nos están escuchando, a los que están viendo este tiempo de transmisión, con todo nuestro corazón nosotros traemos este mensaje de vida, de esperanza, reconociendo que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Estamos trayéndote un mensaje de consolación, de aliento, de esperanza, de creer en un Dios de amor y de misericordia. Pero no descartamos el mensaje también que nos llama a la reflexión, que nos llama al arrepentimiento, que nos llama a lo que es la santificación. Y todo es por medio de este tiempo de pandemia que creemos que Dios está permitiendo este proceso para con su iglesia. Este tiempo donde la iglesia sin duda tiene que reflexionar, donde su iglesia tiene que arrepentirse, tiene que santificarse, tiene que volverse a Él. Estamos nosotros viendo cómo reacciona el pueblo por el cierre de negocios, y todo el mundo necesitamos que la economía se reabra. Nos afecta tanto el escuchar las medidas que toman nuestras autoridades, nuestros gobernantes. Y podemos ver la desesperación de mucha gente cuando se van a reabrir los centros comerciales, las tiendas, los negocios, los restaurantes. Pero el interés es mínimo para poder hacer líneas y esperar para cuando se reabren las congregaciones. Sin duda nosotros sabemos que los edificios se han cerrado, pero nosotros somos la iglesia que adora en todo tiempo, la iglesia que busca el rostro del Señor en todo lugar, la iglesia que sabe que de una u otra forma Dios tiene estos medios para mantener la unidad en las congregaciones y poder seguir adelante. Es importante reflexionar a los que hemos escuchado el plan de salvación, cómo nos está interesando que se reabra esa oportunidad de buscar de Dios, que no se ha cerrado tal oportunidad. Pero sería fatal de que nosotros fuésemos los que nos interesan. No estoy en contra de que no se reabra la economía, porque para la gloria de Dios, Dios nos permite ser bivocacionales, porque ejercemos en el trabajo secular como
el trabajo ministerial, que para la gloria de Dios podemos ver su mano de poder. Él es el que pone el querer como el hacer, el que nos da la fuerza. Y aquí estamos haciéndolo para honra y gloria del Señor, sabiendo que el tiempo del fin se acerca sobre esta tierra, y es por eso queremos hacerte este llamado, esta invitación a reflexionar. Y si aún no le has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día también de salvación. Hoy es el tiempo para que tú, en el espacio donde estés escuchando estas palabras, que no son casualidades, porque Dios está llamando a la puerta de tu corazón, como dice el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice la bendita palabra del Señor. Ciertamente, volviendo al tema, los males del mundo son muchos, son numerosos, son abrumadores, son grandes, que nosotros no sabemos qué hacer contra estos males. Hoy nadie como ser humano sabe qué hacer con la pandemia. Los gobiernos no saben qué hacer. La comunidad médica no sabe qué hacer con este virus. Pero déjame decirte que todo esto que sigue sucediendo, a pesar de que el gobierno no sabe ni cómo reaccionar ante un enemigo microscópico, como lo digo, tan invisible ante nuestros ojos, es necesario entender que Dios, con un propósito, está permitiendo todo esto. Vamos a poner un ejemplo más, a llevarlos a un ejemplo más en el libro de Crónicas. Vamos a ver en la segunda carta de Crónicas, en su capítulo 20. Y hay una situación que atravesaba también el pueblo de Dios. Vamos a ver un poco el contexto de este tiempo, donde dice la palabra en su capítulo 20 de segundo libro de Crónicas, de que el ejército de Moab, el ejército de Amón y algunos de los amonitas, dice la palabra, o sea, 3 ejércitos numerosos estaban viniendo. Estoy leyendo en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 2, y dice: y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Egdadi. Entonces, dice el 3, él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Es muy importante la reacción que estaba teniendo el rey Josafat en este tiempo, porque el ejército era 3 ejércitos grandes, numerosos, poderosos, pero el enemigo que está enfrentando hoy la iglesia del Señor es millonario, es billonario, es grandísimo, que ha afectado al mundo entero. Pero ¿de qué manera vemos aquí que el pueblo de Dios, por medio de su líder, enfrentó esta situación? Sigue diciendo la palabra que entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Mire de qué manera Dios bendiga a los gobernantes. Han habido presidentes que en su momento proclamaron ayuno, proclamaron el llamado para volverse a Dios. Y de esa manera es como vemos que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios en este tiempo, debe de volverse a Él. No volverse tal vez a
a esperar cuándo se va a acabar la cuarentena, sino para que nosotros meditemos y podamos, valga la redundancia, meditar sobre nuestros caminos y volvernos a buscar el rostro del Señor. Estamos viendo también que dice la palabra en el 24, dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Alzaré mis ojos a los montes, dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Él reconoció que su socorro solamente venía de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hoy como seres humanos, ahí estamos viendo qué medicina nos va a ayudar, estamos preparándonos, cómo cuidar este cuerpo físico, pero muchas de las veces no es fácil el tomar el camino de buscar el socorro, el favor, la ayuda del Señor, para que Él sea el que nos ayude en este tiempo de calamidad, en este tiempo de pandemia que está afectando a todo ser humano en esta tierra. Dice el 5, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no haya quien te resista? Y vemos a este varón que estaba reconociendo el poder, la soberanía, la fidelidad de Dios. Dice, no hay quien te resista, no eres tú el que tiene el poder. Porque sabía que él no podía contra estos 3 ejércitos. ¿Cuánto más nosotros contra un ejército que ha sobrepasado y que es mayor que todos los ejércitos de los países a nivel mundial? Que no se puede vencer de otra manera. El mundo está poniendo su mirada, su esperanza en la vacuna. Pero la iglesia no debe de dejar de esperar en la fidelidad, en la misericordia, en el perdón, en el favor de Dios. Es el tiempo donde Dios nos llama, si se humillare, si ese orgullo de creernos inmunes a lo que está sucediendo, de creernos autosuficientes para poder vencer esa pandemia, lo trajéramos a humillar a los pies de Cristo, las cosas serían diferentes y tienen que ser diferentes para la iglesia de Dios. Dice el 9, si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia, lo mencionamos que en el Antiguo Testamento la pandemia era conocido como pestilencia, y aquí Josafat dice, si viene espada de castigo o pestilencia o hambre, no presentaremos delante de esta casa, dice, nos presentaremos delante de esta casa delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Clamaremos, dice, nos volveremos a ti. Tú nos oirás y nos salvarás, dice la palabra del Señor. Porque ciertamente la palabra dice que ningún arma forjada prevalecerá en contra de la iglesia. Le dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Bendito sea el poderoso nombre del Señor, que aquí nos está garantizando y nos está dando el ejemplo. Y finalmente en el versículo 12, estoy en segundo libro de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza. En otras palabras, está reconociendo solamente tú puedes tomar el control de esto, porque nosotros no podemos hacerlo. Esa es la actitud que la iglesia debe tomar en este tiempo, humillarse,
Volverse a Dios, reconocer que solamente Él nos puede sacar. Los nuestros están llegando a ser afectados cada vez más cerca. Cada vez los que nos rodean están siendo afectados. Bendito Dios por los que están saliendo en victoria en esta situación. Pero es necesario nosotros considerar, nosotros reconocer que ciertamente Dios nos llama a volvernos. Y dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que Dios quiere, iglesia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, los que proclamamos el nombre de Dios, los que creemos en un Dios de poder, que volvamos nuestros ojos, que volvamos nuestra mirada a Dios. Solamente en Él hay esperanza, solamente en Él hay salvación y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Nos damos cuenta que todo el pueblo estaba de pie. Allí estaba reconociendo que solamente en Cristo Jesús había esperanza de salvación y de vida. Y seguimos viendo que si nos preguntamos cuál es esa actitud que está tomando la iglesia en este tiempo, ¿qué actitud se está tomando en medio de la pandemia? ¿Cómo está reaccionando la iglesia? ¿Se está desanimando? ¿Se está desesperando? Es triste por los que de pronto por rutina asistían a la iglesia. Para la gloria de Dios, recuerdo que el año pasado estuve por mucho tiempo, porque Dios así me lo permitía, y le decíamos a la iglesia que en las repetidas ocasiones que podíamos, que no dejara de servir a Dios, que no dejara de buscar a Dios, porque el tiempo de servirle muy pronto se habría de terminar, basados humanamente en cuanto a que Cristo iba a venir pronto por su iglesia, y una vez que su iglesia se haya ido de esta tierra, pues ¿qué más se puede hacer? ¿Acaso hasta ahí nos vamos o se van a levantar los que se queden a hacer la obra del Señor, el servicio a Dios? Y en todo tiempo amábamos para que no nos cansáramos de comprometernos, de buscar del rostro del Señor. Porque a eso es a lo que nos vamos a la iglesia a reunir. Nos dice que es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna, donde está el pueblo en unidad, reunido en su nombre. Pero hoy en día vemos la situación que nos impide estar en congregación, pero gloria a Dios porque nuestros corazones se mantienen. ¿Qué actitud está tomando la iglesia? Vemos a nosotros, cuánta gente entró en pánico, el pánico que se apoderó del mundo entero. Y todo el mundo con su temor y para ir al extremo podemos ver de pronto vaciaron las tiendas, los supermercados. De pronto no era fácil encontrar, hasta el papel higiénico se agotó y la desesperación, el miedo comenzó a ser visible, que se apoderaba y se sigue apoderando del ser humano. No está poniendo su confianza, no está poniendo su mirada en el que todo lo puede. Vemos que ese pueblo de Dios supo, en el caso de Josafat, volver a Dios y no entró en pánico. Eso fue su manera de reaccionar, y es como la iglesia debe de reaccionar en este tiempo: no entrar en pánico, sino volver nuestros ojos a Dios. Pero también entender lo que la palabra dice: si se humillare mi pueblo y orare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces, dice la palabra, entonces, solo entonces, no antes, es ahí donde yo lo sano. Él en realidad ha invertido su nombre en su iglesia. Él le ha dicho a su iglesia: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido. Hay garantía que la iglesia del Señor
tiene respaldo, tiene la protección divina, que la iglesia del Señor sale en victoria de esta situación. Pero es necesario reconocer que solamente el corazón que se vuelve, el corazón que honra a Dios, no solamente de labios, sino de todo su corazón. La iglesia que rasga no sus vestiduras, sino su corazón, para humillarse y buscar el rostro del Señor en estos tiempos difíciles. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando vemos cuál es mi actitud en estas circunstancias de calamidad, ya nosotros vimos a Josafat, nosotros vemos que segunda de Crónicas 7:14 nos dice, si se humillare mi pueblo, nos está diciendo que debemos de comenzar por arrepentirnos de nuestro orgullo. Debemos de arrepentirnos muchas veces de ser lo que no somos como seres humanos. Sabemos que a Dios no podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Que nos arrepintamos de proclamar algo que no vivimos. Porque aquí no estamos predicando lo que nos conviene y lo que no nos conviene, sino lo que la verdad nos dice, que es la palabra de Dios. Y está llamando al arrepentimiento, a arrepentirnos de no seguir proclamando lo que nosotros no vivimos. Por eso cuán importante es buscar cada día el rostro del Señor, buscarlo sin cesar, buscarlo en todo tiempo. Que nosotros nos arrepintamos de proclamar lo que mi corazón está sintiendo. ¿Qué es lo que siente hacia la iglesia? De pronto la iglesia no es para ir a reunirse, para exhibirse, para fotografiarse. La iglesia, la reunión de la congregación de los santos es para ir a adorar a Dios, para buscar su rostro, para humillarse delante de Él, para pedir que nos dé sabiduría para nosotros poder entrar ese día a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva que Él nos ha prometido. Dios nos está enseñando también por medio de esta pandemia, por medio de este virus microscópico que yo le llamo, nos está enseñando cuán frágiles somos como seres humanos. Tenemos que reconocer que somos frágiles, solamente dependemos de Dios, no tenemos garantía como seres humanos. Sin Dios no somos nada, separados de Él nada somos y nada podemos hacer. Dios nos está enseñando también que nosotros somos indefensos ante un solo virus. Por más pequeño que sea, somos indefensos, somos vulnerables. Es un virus que es capaz de hacer más daño de lo que puede hacer cualquier ejército terrenal. Y nosotros debemos de reconocer que solos no podemos salir adelante. Solos no podemos. Vemos nosotros que Dios primero nos llama a la humildad para luego poder atender. Una vez que nosotros nos humillemos, entonces nosotros vamos a poder atender, a orar. Solamente buscando el rostro del Señor vamos a poder nosotros saber lo que yo le decía, el segundo mandamiento bíblico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Solamente es ahí donde vamos a poder continuar clamando, orando, intercediendo, porque hay almas que se están perdiendo, están muriendo sin Cristo, sin entregarle, sin reconciliarse con Dios, sin entregarle su vida a Cristo Jesús. Y eso es lo que hacemos a medida que la iglesia se humille, va a poder entender, ver la gran necesidad que hay por el enfermo, por el encarcelado, por los huérfanos, por las viudas, por todo lo que está pasando en este tiempo. No quiere, nosotros ya no solamente queremos que Dios retire ese virus, sino que se logre ese propósito que Él quiere, y es que su iglesia se vuelva a Él, que entienda los tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Y solamente a través de este virus
podemos nosotros reflexionar, a volvernos a Él. Vemos de esta manera que Santiago nos dice en su capítulo 1, vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 6, y dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Se está enseñando la palabra que para orar, para volvernos a Dios, lo tenemos que hacer con fe. Tiene que ir de la mano con la fe, para saber, para creer que el Dios de amor y de misericordia está dispuesto a perdonarnos, está dispuesto a glorificar su mano de poder sobre nuestra vida. Vemos que continuamente en el Antiguo Testamento los profetas hicieron ese llamado continuo al pueblo para que regrese, para que se vuelva. Volveos a mí, dice la palabra del Señor. Pero quizá alguien pueda decir, pero eso fue en el Antiguo Testamento, ese trato que hizo con estas naciones. Pero también nosotros vemos que en el Nuevo Testamento lo podemos ver que también Dios hizo ese llamado continuo y lo hizo directamente a su iglesia. Por ejemplo, si vemos a Pablo hace ese llamado y dice que es necesario que nosotros nos desvistamos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo hombre. Es algo que sucede en todo aquel que se convierte a Cristo, que entrega su vida a Cristo. Dice que nos desvistamos del viejo hombre y que nos vistamos del nuevo hombre. También le dice Pablo mismo a los corintios: salid, dice, salgan de en medio de ellos, en medio del mundo secular, el mundo que no está agradando a Dios. Como le dice a los romanos, no se conformen a este siglo, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Vemos también a Santiago que dice también en su carta: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es el llamado que Dios hace: acérquense a Él, que Él se acercará a vosotros. Le dice a los Gálatas: no abandonen el verdadero evangelio, porque no hay otro evangelio. Le dice: manténganse, no se queden, no se detengan. Juan le habla a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y le dice: porque tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y vuélvete, dice, porque si no te hubieses arrepentido, quitaré tu candelero de su lugar, dice la bendita palabra del Señor. Pero también el mismo Juan le habla a la iglesia de la Odisea y le dice que es una iglesia que de pronto se creía rica, pero le dice: eres pobre, eres un desventurado. Le dice de esta manera: es necesario que nosotros consideremos el llamado que Dios nos hace. No confíes en tus riquezas, le dice a la iglesia de la Odisea. Bendito sea el nombre del Señor. De la misma manera, Pedro le dice a la iglesia en su primera carta: permanezcan fieles en medio del fuego de la hora de la prueba que había venido sobre ellos. De esa misma manera vemos a Judas haciendo lo mismo, llamando al arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Nos quedamos cortos, hay mucho que seguir compartiendo, pero yo creo en un Dios de poder que Él nos guía, que Él produce hambre y sed de conocerlo, hambre y sed de su palabra en cada uno de nosotros. Creemos con autoridad que sobre los 4 puntos cardinales, sobre toda nación, por medio de estas plataformas, Dios, por medio del poder de su Espíritu Santo, está ministrando sobre los corazones
de su iglesia a que medite, a que venga a una reflexión, hacia un arrepentimiento, a una concientización como verdaderos creyentes en medio de los tiempos, y reconozca que el virus no se puede vencer humanamente. El coronavirus que se ha desarrollado en estos meses, Dios lo tiene con un propósito. Las plagas que se están desarrollando, todo Dios lo permite, y un solo es el propósito: que la iglesia vuelva al arrepentimiento. Y soy el primero que reconoce y debemos volvernos a Dios y decirle: necesitamos de su perdón y de su misericordia. Que Dios procese nuestras vidas. Sin santidad nadie lo verá. Yo hoy quiero invitarte, si tú aún no has aceptado a Cristo Jesús, si tú quizás no te has reconciliado, es tiempo. Tú que un día ministrabas en los altares, tú que un día le diste lugar a que ese ministerio brillase para la gloria de Dios, pero algo te detuvo, algo hizo que te estancaras, que te acomodaras. Déjame decirte que ante el Dios al cual servimos, no hay una sola excusa que pueda ser válido ante Él en aquel día cuando Dios nos llame a cuenta. Yo quiero pedirte, cree en tu corazón, tienes que hacerlo con convicción. Entrégale tu vida a Cristo, reconoce. Iglesia, líderes, es necesario que sigamos adelante buscando el bendito rostro del Señor. De esta manera, si tú estás ahí con ese deseo en tu corazón, hazlo. Es necesario creerlo en nuestro corazón y confesarlo también con nuestros labios. Si tú puedes hacer esta oración, o busca ese espacio, ese lugar ahí donde estás, dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, y hoy es el tiempo, hoy es el momento de procurar por mi corazón antes de cuidarme del virus, que mi corazón pueda estar en paz para contigo. Yo te pido perdón, te pido que por esa preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que me limpia de todo pecado, hoy reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador de mi vida, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Oh bendito Dios, si hay alguien que ha hecho esta oración en este momento, mi Dios, glorifica tu mano de poder, que el poder de tu Espíritu Santo lo guíe, lo levante, lo restaure. Si alguien se reconcilia, si alguien vuelve a tus caminos, mi Dios, tú estás con los brazos abiertos, dispuestos a recibirnos. Te damos toda la gloria, bendecimos a toda nación, a todo país, bendito Dios, a los que nos ven allá en Guatemala, mi Dios de los cielos, como toda Centroamérica, bendito Dios, a los estados en este país. Si alguien se está conectando, Dios de poder, en el nombre de Jesús, te pedimos, oh Cordero Santo, que tú ministres paz sobre sus vidas y hagas, bendito Dios, sobre tu iglesia, que podamos escuchar la voz de tu palabra, mi Dios bendito. El que tiene oídos para oír, oiga, dice tu palabra, mi Dios amado. Son tiempos finales. Bendito Dios, gracias te doy, mi Dios, por lo que haces sobre esta humanidad. Ten misericordia por los pacientes en los hospitales. Ten misericordia por el corazón afligido, desesperado, bendito, que el testimonio que hemos experimentado en estas familias, a los cuales has escuchado a nuestras oraciones para tu gloria, bendito Dios, que de la misma manera ese milagro, esa obra, mi Dios, de sanidad pueda ser efectuado en ellos, bendito. Oramos por los huérfanos, oramos por la hambruna, porque hay millones de niños muriéndose también por hambre. Hay cantidades innumerables de abortos que se siguen realizando en comparación a lo que está matando este virus. Ten misericordia de esta tierra. Te pido perdón por todo pecado, bendito Dios. Perdona nuestras faltas. Perdona, bendito Dios, en el nombre de Jesús, nuestra humanidad. Oh bendito, nos volvemos a ti. Reconocemos que solamente tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos ha prometido salvación y vida eterna. Así bendigo tu nombre, Cordero Santo, y de esta manera ministramos de acuerdo a tu palabra, tu visión,
que dice: Jehová te bendiga, Jehová te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En el nombre de Jesús decimos amén. Agradecemos tu sintonía, te enviamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo a la distancia.